El fenómeno de la migración irregular hacia los Estados Unidos marcó este 2022 uno de los años más complicados, pues las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos no se detuvo la llegada de personas tratando de cruzar hasta el país norteamericano, por lo que fue necesario redoblar la seguridad con agentes de la patrulla fronteriza. Es el grito desesperado de ayuda por parte de un grupo de migrantes que estaba siendo arrastrado por las enfurecidas aguas del río Bravo cuando trataban de cruzar de esta manera a los Estados Unidos. El video que se ha viralizado en las redes sociales también muestra cómo las autoridades de la patrulla fronteriza buscan la manera de rescatarlos. Una situación que preocupa a los miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de estas personas, pues aseguran que con tal de alcanzar el sueño americano se están enfrentando a un panorama en el que incluso pueden llegar hasta perder la vida. Eso es importante, la educación para la gente que está pensando migrar estos días en sus naciones de origen y en la ruta de tránsito, brindándoles información primero sobre los riesgos que van a enfrentar, cómo se ponen en peligro su integridad y la integridad de los familiares que los acompañan. Y lo otro es que ayuda de emergencia pueden encontrar en la ruta de tránsito de estos migrantes en las naciones por las cuales van a caminar hacia su objetivo final, que es la frontera con Estados Unidos. Situación que está llevando a que ciertos estados de los Estados Unidos como Texas analicen declarar inmediatamente una invasión en la frontera, en virtud de una disposición constitucional que les permitiría que las fuerzas de seguridad locales puedan detener a los migrantes en las fronteras y enviarlos de vuelta hasta México. Pues las alarmas están sonando y el tema migratorio es un tema controversial y que es manipulado políticamente dependiendo del interés del político de turno que lo quiere utilizar. Pero la constante en ese tema controversial es que quien paga los platos rotos y quien paga con el sacrificio de sus derechos que pone en riesgo su integridad física y su posibilidad de enfrentarse a procesos legales donde se respete la ley son los migrantes. Las cifras de migrantes que han llegado a los Estados Unidos entre las nacionalidades de Guatemala, Honduras, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Colombia superen ya los 400,000, solo en lo que va del año fiscal 2022. Sumado a eso, los cubanos ya sobrepasan los 46,000. Los migrantes, refugiados y familias enteras utilizaron rutas más remotas y peligrosas para llegar hasta los Estados Unidos, lo que dejó resultados fatales, como los ocurridos en Texas, donde al interior de un furgón se encontraron más de 50 personas fallecidas. Afortunadamente, es una situación muy triste. Nuestra organización de un comienzo condena estos hechos, condena esta tragedia. Insisto, lamentamos, no queremos que pasen, pero todos los días mueren personas en esa ruta migratoria. La manipulación, la explotación y la falta de humanidad. Con mucha consternación se encuentran los miembros que velan por los derechos de las personas migrantes en Latinoamérica, sobre la noticia del hallazgo de más de 51 personas que viajaban de manera irregular al interior de un tráiler y que a consecuencia del hacinamiento y las altas temperaturas hicieron que perdieran la vida. Dicen que estos hechos deberían de hacer reflexionar a los gobiernos sobre la importancia de trabajar en políticas para evitar que más personas decidan emprender este viaje, y en la que desafortunadamente lo único que encontraron fue la muerte. Tener compasión, de entender que son seres humanos, migrantes que estaban buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos, para sus familiares. Y por otra parte también
debe de haber un responsable. Yo creo firmemente que el gobierno mexicano podría estar haciendo más, batallando este tipo de situaciones. La corrupción es muy grande en México y estamos viendo las consecuencias, el costo de la vida humana de migrantes en Estados Unidos. Yo viví en San Antonio, Texas, por muchos años. Te puedo decir que el clima es muy fuerte, el calor, la humedad, y de pensar que pues hermanas y hermanos migrantes en climas de 100 grados, ¿no? El calorón, la humedad, y luego estar encerrados en una caja de tráiler es una pesadilla para todos nosotros. La verdad es que este incidente en San Antonio, Texas, solo demuestra la gravedad de los riesgos de la migración irregular y verdaderamente la manipulación, la explotación y la falta de humanidad que los traficantes de personas tienen para con los migrantes que tienen que poner en manos de estas bandas y de estas operaciones su vida para lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. Esta tragedia ocurre en medio de números récord de cruces en la frontera, especialmente en Texas. De acuerdo a las autoridades, hay 3 personas detenidas en vías de investigación para determinar el por qué los abandonaron, conociendo las condiciones en las que se encontraban. Pero hay quienes cuestionan si detrás de este incidente hay una red muy bien organizada que se dedica al tráfico de personas. Reiteraron que es necesario que se castigue a los responsables que cometen este tipo de hechos. Para denunciar también a estas personas que se dedican al tráfico de personas, un negocio que deja miles de millones a gente sin escrúpulos y que las investigaciones lamentablemente no llegan a donde nosotros quisiéramos. Yo creo que la pregunta es, ¿qué pasó en los controles migratorios? ¿Cómo es posible que este contenedor pasó por un control migratorio donde no se dieron cuenta que iban esa cantidad de personas bajo condiciones como estas, que no tiene aire acondicionado, los dejaron abandonados en una zona con más de, entendí que 40 grados centígrados, sin aire, sin respirar, Ernesto? O sea, ¿qué está pasando? No puede ser que seamos tan inhumanos. En su mayoría de los fallecidos eran de origen mexicano. Ante eso, el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una delegación de su gobierno también ha iniciado una investigación para identificar a los posibles responsables. Además, reiteró que buscarán la forma de ayudar a las familias dolientes en este difícil proceso. Están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar. Una situación que preocupó a los gobiernos en Latinoamérica. Es por eso que en el desarrollo de la 9ª Cumbre de las Américas se llevó a cabo la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección. Las estadísticas de los detenidos tratando de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos sigue batiendo año con año los récords. Por ejemplo, las autoridades de México han reportado en los primeros 6 meses de este año más de 75,000 capturados. En su mayoría son centroamericanos, casi un 91% más que el año pasado. El panorama se puede agudizar aún más para los próximos meses. La crisis migratoria no se detendrá. La presión ante la crisis económica que se vuelve cada vez más profunda como consecuencia de la guerra en Ucrania, va a seguir desplazando a mucha gente a verse forzada a tener que emigrar hacia los Estados Unidos de una u otra forma. Es por eso que el presidente de los Estados Unidos junto a 19 más del hemisferio presentaron la Declaración sobre Migración y Protección.
Primero, la estabilidad y la asistencia, asegurándonos de que las comunidades que acogen a los refugiados tengan los recursos necesarios para atenderlos, para proveer educación, refugio y oportunidades de trabajo. En segundo lugar, aumentar las vías de migración legal y la protección de los refugiados. En tercer lugar, trabajar juntos para aplicar una gestión de fronteras más humana y coordinada. Y por último, asegurarnos de que trabajamos juntos para responder a las emergencias. Sabemos que una migración segura, ordenada y legal es buena para todas nuestras economías, pero tenemos que poner fin a las formas peligrosas e ilegales de migración. Identificando acciones que se traduzcan en políticas públicas que promuevan el desarrollo y la inclusión, en un ambiente de paz y de seguridad, y enmarcadas en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana. Por ello, saludo esta cumbre y la voluntad política que han manifestado los jefes de Estado y las delegaciones aquí presentes para trabajar con el objetivo de fortalecer las acciones coordinadas en esta materia. Además, reiteraron que buscarán crear leyes para los traficantes de personas. La crisis migratoria este año también alcanzó algunos países de Centroamérica, pues tuvieron la masiva llegada de venezolanos, cubanos y haitianos, que por diversas razones no alcanzaron a llegar al país norteamericano y solicitaron refugio en estas naciones. El gobierno de los Estados Unidos ejecuta desde hace algunas semanas un estrecho plan de permisos para aceptar a los venezolanos en su país. Esta situación ha desencadenado una crisis migratoria, pues mientras son analizados sus casos, deberán esperar en México, y quienes no cumplan no serán recibidos. Tal fue el caso de Alcides Alexander, quien junto a su hijo no tuvieron otra opción que abandonar el tan anhelado sueño americano, y ahora se encuentran en un albergue en Honduras. Hemos sido legalmente maltratados en la Ciudad de México. La Guardia Nacional nos ha tratado mal, la policía nos ha tratado mal, nos han tratado como si nosotros fuéramos unos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos inmigrantes con falta de oportunidad. Y bueno, acudimos al llamado del presidente de los Estados Unidos, que nos dijo que bajáramos, que fuera, que era innecesario que nos devolvieran a toda la gente que pasamos por el Darién, que teníamos nuestros ahorros, que algunos vendieron casa, carros, lo que tuvieran para hacer este viaje, ingresar a Estados Unidos y lleguen y nos tranquen aquí en México, y el presidente de México nos canje por los mexicanos de que no nos dejen pasar. Ahora dejan pasar a los mexicanos y a los venezolanos no. Hay miles de venezolanos que estamos atrapados en diferentes países. Esto es un llamado a la ONU, que se ponga la mano en el corazón y se pongan los pantalones como son y ayuden a toda esta gente que estamos por aquí, aunque sea regresar a Venezuela. El maltrato físico y psicológico también lo han experimentado en su retorno a su país de origen. La incertidumbre de su futuro es lo que más les preocupa, pues aseguran que la situación actual de su país no les garantiza que mejore. En una situación muy vulnerable, durmiendo en plaza, y la policía maltratando en todos los países. Ahí en Guatemala la policía no son policías, son asaltantes, son ladrones con título. Nos trataron pero de lo peor. Entonces, bueno, esto es todo que tengo que acotar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se espera en los próximos días? Bueno, mi familia, yo estoy con mi hijo Ulises Granado. Nosotros vamos retornando hacia Panamá. Vamos retornando hacia Panamá para ver si conseguimos un vuelo para volver a regresar a Venezuela. Y no tenemos dinero, pero estamos con la bendición de Dios a ver si podemos hacer algo de dinero por ahí, consigamos trabajo en algo para poder retornar, porque ya lo que teníamos, ya todo nos lo quitó la policía. Ya nos quitaron todo. Y entonces retornamos aquí a esta casa del inmigrante. Gracias a Dios que existen estas casas que nos han ayudado a miles de venezolanos. Por su parte, los defensores de los derechos humanos de los migrantes reiteran que es necesario que se estudie el plan, porque lo único que se está creando es una inestabilidad en las diferentes fronteras, sumado a la que hoy por hoy hay con la llegada de miles de centroamericanos que también quieren ingresar a los Estados Unidos. Además, en los últimos días se conoció que un juez federal bloqueó el seguimiento del Título 42, una regla controvertida que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de 1 millón de migrantes
Pero a pesar de eso, los voceros de la Casa Blanca han asegurado que están trabajando en la puesta en marcha del Título 8. El Título 42 es una medida implementada en el 2020 por los Centros para el Control de Enfermedades CDC, todo con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. Esta decisión también establece la expulsión de todas las personas que crucen irregularmente a territorio estadounidense, pero a partir de los próximos días cambiará tras la decisión de un juez de declarar ilegal esta disposición. Tema que las autoridades de la Casa Blanca ya están trabajando, pues así lo dejaron entrever a través de las declaraciones de Blas Núñez, subsecretario interno de Políticas Fronteriza. Nosotros estamos activando nuestros planes para la conclusión del Título 42 y en ese esquema nuestro departamento procesará a los individuos y a los grupos de familias que tratan de cruzar la frontera bajo nuestras autoridades legales de inmigración en base al Título 8 de nuestras leyes. El Título 8 determina que los migrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán de decidir si existe razón de miedo creíble. Es por eso que también ya se han redoblado la seguridad en los puntos fronterizos. Este plan aprovecha de todos los recursos de nuestro gobierno y lo estamos empezando a activar hoy en día. Y como les he dicho, es algo que ya viene en tren hace más de un año. Ya tenemos muchos recursos en la frontera. Hay más de 23.000 agentes y oficiales de seguridad trabajando a lo largo de la frontera y hemos incrementado significativamente nuestra capacidad de detención y para poder transportar a migrantes y deportarlos. La patrulla fronteriza continúa desplegando tecnología de observación y herramientas que permiten acertar objetivos e interrumpir a las redes criminales. Además, está trabajando con el gobierno de México y algunos de Centroamérica para identificar posibles bandas criminales que se dediquen a la trata de personas y que hasta el momento ha dejado más de 5.000 coyotes y contrabandistas detenidos, lo que significa que se ha frustrado más de 5.500 operaciones. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo.